Lo encontramos en Marcos capítulo 10, versículo 13 al 16, que dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. Y dice: y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Y tomándolos en los brazos, poniéndolo en las manos de ellos, los bendecía. Esto es un gesto lindo. Yo leo esto y como que en mi mente veo esa acción y verdaderamente que me emociona de ver al maestro haciendo así. ¿Sabe por qué? Porque esto me lleva a pensar que de esos niños que les traían al Señor, se supone que eran de diferentes familias. Ellos eran diferentes porque nadie es igual, de diferentes temperamentos, formas, pero Él a todos los abrazó y los usó como ejemplo, como modelo. Qué lindo, qué lindo. ¿Y qué mensaje nos deja esto a nosotros? Yo escucho leer mucho ese texto bíblico y a veces noto como que la sustancia del mismo en algunas ocasiones se ignora, porque hay un mensaje allí muy importante para la iglesia de hoy, para nosotros. Y a lo que me quiero referir es acerca de cómo nosotros tratar, de acuerdo a la Biblia, al hijo rebelde. Al hijo rebelde. ¿Qué dice la Biblia? Mire, el hijo rebelde, el hijo que exhibe una conducta rebelde, puede estarlo haciendo por una o varias razones. Puede ser por la falta de amor, severidad y crítica paternas casi siempre resultarán en alguna clase de rebeldía, y aún el hijo más obediente se rebela interior o exteriormente contra un trato no adecuado. Naturalmente, debemos saber que es importante que se evite un tipo de trato rebelde a nuestros hijos o a los niños, o de desamor, porque esto podría conllevarlos a ellos a tener conductas en la adolescencia no grata, o una cierta cantidad de rebelión hacia los padres, porque lentamente, sin darse cuenta, lo han tratado mal, no solamente sus padres, sino aquello que los rodea, o aquellos que los rodean. Debemos observar esto con mucha calma y detenimiento, porque a veces para el niño o la niña, o el joven adolescente rebelde, a veces no hay a su alrededor mucho deseo de ayudarlo a cambiar por la forma que lo tratan las personas, por lo que le dicen o por cómo lo tratan, y muchas veces lejos de ayudarlo o de atraerlo a la calma o de atraerlo al buen comportamiento, lo alejamos con una actitud de rebeldía. Muchas veces el adulto responde a una manifestación de un niño rebelde o bien inquieto. También el adulto muchas veces responde con rebeldía, ignorando que lo está hundiendo más en su situación. Nosotros como cristianos no podemos olvidar que la palabra blanda calma la ira, mas la áspera respuesta, dice la Biblia, hace subir el furor. Entonces es bueno que los padres que tienen niños inquietos, adolescentes inquietos,
Y no solamente los padres, sino también la iglesia, la congregación, el pastor donde esa persona se congrega. Tomen ciertas medidas para poder manejar esto con sabiduría y no contribuir a fomentar la conducta inapropiada del niño o del adolescente. Esto es bastante delicado. Debemos hacer uso de la palabra de Dios porque la palabra de Dios tiene recomendaciones para todos, para absolutamente todo. Y nosotros como siervos del Señor debemos utilizar la palabra hasta para corregirnos unos a otros y sobre todo a nuestros niños. Recordemos este proverbio 15. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Si tengo a mi lado una persona, un niño, un adolescente, rebelde, inquieto, con palabras gruesas, con desprecio, lanzándole improperio al mismo, no voy a lograr hacer que este niño o niña o adolescente pues cambie de actitud. Todo lo contrario, estoy sembrando más ira y mal comportamiento. Me llama la atención un poco a mí la manera en que los adultos se comportaban cuando le trajeron a Cristo los niños para que Él los bendijera. Me llama la atención porque es prácticamente la misma actitud que a veces nosotros tenemos hoy día con los infantes que a veces están a nuestro lado. Aquí nos damos cuenta que el capítulo 10 de Marcos dice, y le presentaban niños para que los tocase. Se supone que eran los padres o tutores que traían a esos niños al Señor para que el Señor los tocase. Ahora, la actitud de los discípulos no era una actitud apropiada porque ellos reprendían a los que los presentaban. Y el escritor aquí es muy cuidadoso cuando escribe Marcos, cuando se da la traducción, no habla de que los discípulos reprendían a los niños. No lo dice tajantemente, sino que reprendían a los que presentaban a los niños, a los que traían a los niños. Pero de manera indirecta había una reprensión para los niños también. Porque de una u otra forma los niños tenían que darse cuenta de lo que veían. Tenían que observar de una u otra manera la actitud de los discípulos en cuanto a lo que es corregirlos a sus padres o a sus tutores para que los trajeran a Jesús. De una u otra forma, habían algunos que se daban cuenta, porque aquí el texto no habla de una edad específica y es probable que en ese grupo tuvieran niños de 2 años, 1 mes, 2 meses, o después que se podían sacar de acuerdo a la ley, 8 años, etcétera, etcétera. Pero es probable que en ese momento habían niños que se dieran cuenta de lo que estaba pasando. Y ahí es donde yo quiero que nosotros pensemos un poquito, porque a veces siempre se ha dicho que las palomas vuelan a donde hay pan. Y nosotros a veces, cuando tenemos niños que tienen ciertos comportamientos por alguna razón, ya sea porque viven muy encerrados o porque no se adapta a un ambiente de una iglesia, por ejemplo, en el área de la iglesia, lo empezamos a reprender, lo empezamos a mirar mal, lo despreciamos, ignorando que estamos dañando y marcando para toda la vida a ese pobre infante que tiene un comportamiento tal por alguna razón que muchas veces él no es el culpable, sino que otro agente es el culpable de lo que está pasando a esa criatura. Y eso se ve hasta dentro del pueblo. Personas que llaman a sus niños pichones,
que los reprenden, que el Señor te reprenda. O a veces le decimos legión, haciendo argumento de que está endemoniado porque tiene cierto comportamiento. Y es bueno que la iglesia se eduque en ese sentido y entienda que eso no es correcto ni le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque nosotros, si actuamos con desprecio contra cualquier niño, no importando la manera o la conducta que tenga, estamos impidiéndole a ese niño que venga a Dios y que vea a la iglesia como algo doloroso para él. Yo he conocido padres que porque se han ido del culto, se han ido de la iglesia en ese momento, porque sus hijos se han puesto inquietos, y entonces a veces los hermanos no tienen amor. Calla a ese muchacho o llévatelo para tal lugar, y demuestran desprecio. Mire, eso es delicado. Nosotros, si actuamos así, estamos siendo piedra de tropiezo para un niño, o para la niña, o para el niño, para el adolescente. Debemos tener precaución y debemos tener cuidado. A mí me gusta mucho el sistema americano, que el sistema americano, cuando va a alquilar una iglesia, un local para una iglesia, lo primero que buscan es un área para niños. Aquí no se da eso. Aquí alquilamos cualquier local, no miramos, tenemos los niños juntos, brincan, saltan. Pero a veces esa iglesia está luchando para que lleguen jóvenes, pero no ven esos niños que están ahí como posibles miembros de esa congregación. Y a veces actuamos de manera incorrecta y nos molestamos o despreciamos a los niños que se nos acercan a las iglesias porque brincan, porque saltan mucho, porque se mueven, y ofendemos a los padres. Y hay padres que deciden mejor quedarse en su casa y no ir a la iglesia. Pues yo le voy a decir una cosa. Yo he oído padres que, y eso es un principio que está en muchos padres, que dicen: donde no me quieren mis hijos, yo tampoco voy. Donde no me quieren mis hijos, yo tampoco estoy. Pero qué lindo es estar en una congregación, o que el pueblo de Dios esté educado y sepa que cuando los niños brincan o saltan, no es que le vamos a dejar que hagan lo que quieran, pero tener cuidado con despreciarlos. Tener cuidado con despreciarlos. Mire, el niño se da cuenta cuando alguien lo desprecia, como también se da cuenta cuando alguien le da amor. Los niños se dan cuenta. Y los padres también. Entonces, es importante que nosotros observemos cómo Cristo, para defender a los niños en ese momento, para defender a los niños de que ellos vinieran a Él, porque los discípulos reprendían no a los niños, sino a los adultos. Pero Cristo se enfocó en ese momento en los niños. Dice el versículo 14, que viéndolo Cristo Jesús, se indignó, dice el escritor de Marcos capítulo 10. Dice Marcos, así utiliza Marcos la expresión, se indignó. ¿Con quiénes? Con sus discípulos. Como se indigna el Señor cuando yo como cristiano trato mal al hijo de un siervo, porque en vez de ayudarlo a que se esté tranquilo y buscar la manera, pero a veces estamos bravos, enojados. Y Jesús se indignó. Se indignó, hermano, con los discípulos por el trato que le estaban dando a los padres, reprendiendo a los que traían a los niños. Ellos los reprendieron porque se creían dueños de la iglesia, como nosotros a veces nos creemos dueños de la iglesia, o dueños de la santidad, o dueños de la salvación. Viendo Jesús se indignó y les dijo: dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan. Cuando yo no trato con cuidado a un niño en la iglesia, no importando el niño que sea, yo le estoy siendo piedra de tropiezo al Señor. El Señor amaba a los niños. El Señor amaba a los niños y los ama todavía.
ese Cristo ama a los niños. Por ejemplo, hablando para que nos entendamos, si me tocó estar en una iglesia que no cuenta con los recursos de tener un lugar donde poner los niños, ¿qué tiene que saber la congregación? ¿Entenderlo? Yo he ido a grupos que son estrechos y los niños están brincando y saltando y hay gente que se para emocionado. Vamos a reprender esos demonios que están usando a los niños. Lo dicen así en claro. ¿Y cómo se va a sentir un padre que le diga en un grupo que su niño está endemoniado? ¿O cómo se va a sentir un padre que sepa que hay hermanos que desprecian a sus hijos dentro de la iglesia? ¿Usted cree que ese padre va a querer volver a la iglesia? Usted le está haciendo, me voy a incluir, le estamos siendo piedra de tropiezo, tanto al padre como al niño, porque ni va a querer ir el padre, ni va a querer ir el niño a la iglesia. Entonces, si nosotros que tanto hablamos de amor y que tenemos amor y que tenemos amor y que tenemos que amarnos unos a los otros, vamos a soportar y vamos a entender la situación y la gente y vamos a amarnos y a tener cuidado. Dejen a los niños que vengan a mí y no se lo impidan. Cuando yo rechazo a un niño, estoy rechazando a un escogido de Dios y estoy rechazando a Dios. Por eso que a veces hablamos de tanta santidad y de tanta bulla, de tanto ruido. Y por un lado estamos muy santos y por el otro estamos endiablados. Por eso que esto no es por obra, es por gracia. No se lo impidan, porque de ellos es el reino de Dios. Los hijos de los pastores, la gente se queja que por qué los hijos de los pastores se han descarriado. ¿Tú sabes quién? Yo voy a decir una cosa aquí que a mucha gente, y yo como yo no tengo miedo y a mí no me interesa ni morirme predicando la palabra. Puedo perder lo que sea por decir la palabra. Pero la mayoría de los hijos de los pastores crecen con dolor de las mismas iglesias por el maltrato que le dan a los hijos de los pastores. Y muchos se descarrían. Y yo se lo digo a los pastores que me escuchan. Defienda a sus hijos con uña y diente. Porque usted le va a dar cuenta en primer lugar. ¿Sabe por quién a Dios? Es por los hijos, no es por esos cabezones que usted está pastoreando. En primer lugar es por tu casa y por tu familia. Y lamentablemente tenemos que orientar a la iglesia. Y tenemos que orientar a la iglesia. ¿Por qué se van al mundo los hijos de los pastores? La gente está equivocado y cree que porque los pastores no lo atienden. No es por eso. Es por el desprecio. Es por el desprecio que muchas veces las iglesias, yo no estoy hablando de las cuatro paredes, de la gente, le da a los hijos de los pastores. Y le voy a decir una cosa, los hijos de los pastores son los que más sufren, son los más sufridos de la congregación y son muchas veces los que más la congregación les exige un mejor comportamiento. Porque a veces somos malos, somos crueles, somos despiadados y mezquinos también. Pero hacemos alarde de una santidad y decimos que somos santos y decimos que tenemos a Dios y a veces lo que estamos demostrando es que tenemos al otro porque no tenemos amor, no queremos soportar a nada ni a nadie, queremos soportar a quien nos da la gana, a quien queremos, pero decimos que vamos al cielo. Cuando Dios te dice, si tú quieres ir al cielo, tú no puedes seleccionar a quién tú vas a soportar y a quién tú vas a amar. Tú tienes que amar a todo el mundo por igual y tienes que tratarlo bien y tienes que amarlo y tienes que quererlo porque es el dueño de la iglesia que se llama Cristo que dice que hay que hacerlo de esa manera. Lamentablemente, pregúntenle a los pastores, a los hijos de los pastores, ¿cómo se sienten? Muchas veces no se sienten bien. Pero ¿qué dice el Señor? El Señor se indignó. Y ese reclamo que Cristo le dijo a su propio discípulo, lo sigue haciendo hoy. Dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan. Las iglesias tienen que orar por los niños. Tienen que bendecir los niños. Tenemos que poner personas preparadas para adiestrar a los niños. A los niños hay que abrazarlos, a los niños hay que quererlos, a los niños hay que amarlos, a los niños hay que darle amor, sean como sea. Y tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo, porque de lo contrario le estamos presentando la iglesia como algo feo para ellos y después van a crecer con dolor por la iglesia. Por eso yo siempre le decía y le digo a algunas personas, no le den a los niños dentro de la iglesia, ni en ese lugar, no lo golpeen. Porque es que eso puede causarle un daño
fuerte, muy fuerte, para larga vida. Y pueden ver la iglesia con dolor mañana. Y pueden ver la iglesia, ¿sabe qué? Como algo que les afecta. Entonces, dijo el versículo 15, dice, de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en el reino de él. Entonces, Cristo utilizó ese primer plano para el segundo plano. Me voy a explicar. Cristo utilizó lo que se dio ahí con los niños y aprovechó el momento para hablarle que los niños son tan importantes que lo vean a ellos, que lo miren a ellos como ejemplo para entrar al reino de los cielos. Al niño usted le da una pelita ahora mismo y el niño van a ser las 9 de la noche y va y te dice son papá o son mami, sin rencor alguno. Entonces dice el Señor, mira, el que no recibe el reino de Dios como un niño no entra en el reino de los cielos. El niño se deja manejar, el niño tú tienes que guiarlo. Entonces el Señor aprovechó ese momento porque Cristo aprovechaba cada ocasión para ilustrar y para enseñarle a la gente algo que tenía que ver con su salvación. Y aprovechó ese dilema, ese inconveniente que se dio ahí para decirle, mire, los niños son tan importantes que yo lo voy a usar hoy como ejemplo a ellos. Yo lo voy a usar como ejemplo. Y le digo, mírenlo aquí, el que no recibe el reino de Dios como uno de esos que ustedes desechan, no va para el reino de los cielos. O sea, Cristo habló de esto buscando la importancia de los niños, enseñándole, él seguía indicándole a los discípulos que los niños eran importantes. Y dice, y eso me da hasta gana de llorar, en el versículo 16, y tomándolo en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Si tú eres representante de Cristo, voy a incluirme. Si yo soy como pastor el representante de Cristo aquí en la iglesia, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Hacer ese ejemplo. Esos muchachitos que brincan mucho en la iglesia, que los papás no lo pueden soportar en tu congregación, ayúdalo, pero no lo desprecie. Y haz lo que hizo Cristo y abrázalo. Y dile, te amo. Y que todo el mundo, y que todos los niños entiendan que la iglesia lo ama. Pero a veces no queremos ni que lleguen por revoltoso. Y le decimos que están endemoniados, apichonados, ignorando que Cristo hizo todo lo contrario. Lo abrazó. Qué gesto más lindo. Qué gesto más precioso. Qué ejemplo más hermoso hizo Jesús. Él le puso las manos. Pero ¿cuántas veces nosotros decimos, yo, el hijo de fulana, ni lo quiero ver? ¿Tú no lo ves? ¿Cómo es? Yo, no. Ah, pues tú eres mejor que Dios en la iglesia. Y qué lindo es que tú tengas... A veces yo tengo 3. Y a veces me los llevo a predicar con todo mi esposa. Qué bien yo me encuentro cuando una hermana me agarra a uno, el otro me agarra a la otra. Y todo el mundo se lleva a esos muchachos por allá. Qué bien yo me siento cuando voy a predicar a esos lugares. Me siento bien. Porque tú ves que tus hijos lo están tratando bien. Y tú dices, oye, pero qué iglesia más bonita. Qué bien, que mira cómo se ayudan. Pero qué mal cuando andaban poniendo mala cara dentro de la misma congregación. Y yo le voy a decir una cosa, lo que yo estoy hablando, lo estoy hablando porque lo leo en la palabra y porque lo he visto, porque Dios me ha permitido estar cerca de pastores desde los 8 años. Dios me permitió desde el primer día que me convertí hasta el sol de hoy trabajar de la mano de pastores. Y he visto los sufrimientos de sus hijos. Y he visto el sufrimiento de sus hijos, cómo son maltratados. Y de muchos padres en la misma congregación, donde hay gente que han llegado al grado de decirle a los padres, fulano lo que está endemoniado, esa niña lo que está endemoniada. Y todo eso es falta de conocimiento, la brutalidad y la falta de conocimiento. Y la falta de libertad y de amor. Es muy difícil que un niño te aguante un culto como un agente adulto. Muy difícil.
Entonces, ¿qué es lo que yo quiero que nosotros reflexionemos? Yo estoy hablando con gente que tiene niños que rebeldes. No se desanimen. No dejen de ir a sus iglesias. Problema del que no se lo quiera soportar. Pero vaya a su congregación. Y no deje que el niño lo saque de su cabal juicio, de tal manera que usted diga, me voy. Usted no puede salir con ira de la iglesia. Entienda, es un niño. Ámelo, quiéralo, abrácelo. Dígale, yo te amo, pórtate bien. Yo te aprecio mucho, pórtate bien. Y tú verás cómo tus hijos van a cambiar. La Biblia nos manda cómo nosotros debemos comportarnos. La Biblia lo dice, Proverbio 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará de él. Para todos los niños el camino por el que deben ir es hacia Dios. Y llevarlo a la iglesia desde temprano y que encuentren un ambiente de amor por todos los adultos, no importando el temperamento del niño o de la niña, es parte de instruirlo al camino de Dios. Pero si cuando llega a la casa del Señor encuentra gente que desprecia, ¿qué tú estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Si yo como pastor desprecio a los niños de mis hermanos porque brinquen y saltan, o le hablo mal como pastor, ¿qué van a decir esos padres? Y yo no estoy cumpliendo con lo que hizo Cristo. Yo estoy seguro que en esos niños que le llevaron a Cristo, había niños ahí que se movían muchísimo, que brincaban y saltaban. Pero Él los bendijo a todos. Yo tengo que bendecirlo a todos y amarlo a todos y quererlo a todos. De estas cosas no se hablan, porque a veces hay mucho miedo. Pero estas cosas hay que decirlas porque el pueblo a veces está acusando a la gente por una cosa cuando se está condenando por otra. El niño que va a la iglesia es un niño que está siendo instruido en el camino del Señor. Es un niño que debe entender que él no está cargando la congregación ni que molesta a la iglesia. Y que él está ahí porque Dios lo ama y porque la congregación también lo ama. Ahora, esto requiere de que los padres estén absolutamente convencidos de esta verdad y que vivan de acuerdo a ella. Un padre que está en rebeldía contra Dios no estará capacitado para convencer a su hijo a someterse a Dios y llevarlo a la iglesia. Debemos, amados hermanos, orar por los niños. Bendigan a los niños. Los niños son muy atacados. Tengamos un instinto paterno todos en nuestras congregaciones. Amemos a los niños. Oremos por ellos. Jesús utilizó muchas veces a los niños como ejemplo. Muchas veces Cristo utilizó un niño como ejemplo en la palabra. Utilizó su forma, su sanidad, su manera de hacer las cosas. El niño hace las cosas de manera no por paga. El niño no guarda rencor. El niño da amor. El niño se deja instruir o tú lo puedes instruir. Veamos a los niños como Cristo lo vio y como Cristo aún los ve a través de la palabra. Y esto se lo doy como un consejo y usted verá que Dios se agradará. Lea esto de Marcos 10, verso 13 al 16. Véalo y tomemos ese ejemplo de Jesús. La manera de cómo Él trató a los niños. La manera de cómo Él los bendecía. Y usted verá que Dios a usted lo va a bendecir. Y ese niño que usted abraza en su congregación, que le da amor, ¿sabe lo que va a pasar? Nunca va a olvidar que la congregación donde iba, alguien le demostró amor. Y cuando quizá en la calle se quiera descarrilar,
se encuentre perdido, lo va a recordar eso, nunca va a recordar ese momento. La iglesia era un lugar de amor para mí. La iglesia era un lugar donde yo podía estar en paz. La iglesia era un lugar donde yo aprendía y donde encontré amor y bendición. Cristo se preocupó y se ocupó de que los niños fueran bendecidos. Por eso Él fue capaz de enfrentar a sus discípulos que estaban de acuerdo con ellos, con Él. Sus discípulos que le seguían, pero actuaron mal, porque reprendían a quienes traían a los niños. Y Cristo, en defensa de los niños, reprendió a sus propios discípulos, porque ellos lo estaban haciendo mal. Hagamos no como los discípulos, hagamos como Cristo. Hagamos como Cristo y vamos a convertirnos en personas que bendicen a los niños. Y oremos por ellos. Hoy oramos por los niños en el nombre del Señor.